En Lucas capítulo 15, versículo 1, Lucas capítulo 15, versículo 1, vamos a darle un contexto a esta parábola. Los contextos son muy importantes de aprender porque aquel que toma un texto y lo saca de su contexto, generalmente termina encontrando un pretexto. Dice Lucas capítulo 15 y versículo 1, si usted lo quiere comparar con su Biblia, y si no, ahí está en las pantallas. Dice: muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. Quiere decir que él lo hacía de una forma atractiva. Su ministerio era muy atractivo. Muchos dicen, no, Jesús formó 12 y se enfocó en 12. Y es verdad, Jesús hizo esto, pero cuando él iba a los distintos lugares o se desplazaba, siempre un grupo de gente lo seguía. Por eso en Mateo capítulo 16, él tiene que tomar un tiempo aparte de ellos y decirle a su gente, ¿saben qué? Nos vamos a echar nuestro retiro. Y por eso es que Jesús usted lo ve solamente con sus discípulos, pero cuando él enseñaba, las personas se acercaban para oírlo. Curiosamente no se ve lo mismo con algunos otros grupos religiosos de la época, porque ellos tenían una actitud de rechazarlo. Ahora, ¿quiénes eran estos recaudadores de impuestos? Eran los de la SAT. ¿A cuánto les gusta ir a la SAT? Pues yo no sé, ¿verdad? Pero no voy a hablar mal de la SAT. Lo que sí es que el agravante aquí es que los recaudadores de impuestos lo hacían, y cualquier parecido es mera coincidencia, lo hacían de una forma déspota. Es decir, ellos miraban cuánto el rey les había pedido, el emperador. Si el emperador había dicho 20, el recaudador de impuestos decía, te toca pagar 100. 100, pero me toca, no, 100 te toca o te echo al ejército allá encima. Y entonces era muy subjetivo. Por lo tanto, los recaudadores de impuestos eran personas muy odiadas por los israelitas en el primer siglo. Eran muy odiados, eran vistos como lo peor, eran vistos como ladrones, eran vistos como lo peor de la sociedad, por supuesto. Y pecadores, dice, pecadores, imagínese usted, ¿quién no es pecador? ¿Quién no peca? Ninguno, todos pecamos. Pero esta palabra hace un énfasis en las personas que representaban lo peor de la sociedad, violadores. Usted sabe que la sociedad donde Jesús vivió era muy violenta, vivía una guerra de guerrillas, había incluso un partido político que se dedicaba a matar recaudadores de impuestos. Entonces era complicado. Pero Jesús habla y ellos se acercan para oírlo porque Dios es así. Sigamos leyendo. De modo que los fariseos y los maestros de la Escritura se pusieron a murmurar: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. ¿No les pareció a las personas de carácter religioso que Jesús tuviera una proyección? ¿Cómo puede ser hombre ser de Dios si mira a quién lo siguen? En la mentalidad judía, o en la mentalidad, farisea, las personas que se convertirían en discípulos de ellos tenían que ser personas pulcras, pautas, perfectas. Y por eso es que eso daba lugar a un montón de hipócritas dentro, ¿verdad? Porque todos no es que bregaran con sus pecados, sino que simple y sencillamente manejaban una imagen. Pero Jesús está procurando una transformación. Él no tiene problema con quien lo busquen. Ahora, nosotros a veces juzgamos muy, muy duro a los fariseos y decimos, no, esos no, y en cambio Jesús. Pero realmente, ¿cuántos de ustedes vendrían a un servicio si yo les digo la próxima semana yo conseguí permiso del Ministerio de Gobernación
para que un sector de la cárcel de Pavoncito se siente con nosotros. Entonces, pues, pastor, ese día es mi día familiar, no voy a venir, voy a ver qué hago. Vamos a traer 100 mareros la próxima semana para que oigan el evangelio del Señor. Es complicado. No podemos juzgar a los fariseos, porque nosotros también muchas veces podemos caer en descalificar a otras personas. Pero lo que estoy tratando de establecer es que sea fariseo, sea pecador, sea lo que sea, todas las personas tienen una necesidad de Dios, mucho más de lo que se imaginan. Incluso los que estamos sentados acá. El hecho de haber encontrado a Jesús como nuestro Salvador, que es más mérito de Él que nuestro, el hecho de estar congregados en una iglesia no quiere decir que ya no necesitemos a Dios. Muy por el contrario, quiere decir que estamos cobrando conciencia de cuánto necesitamos a Dios y de cuánto más hay por hacer y por trabajar en nuestras vidas. Si no lo estamos haciendo, entonces caemos en ser como los fariseos que Jesús tanto criticó. El problema no es estar en la iglesia, el problema es pensar que estar dentro de la iglesia me exime a mí de seguir trabajando en rendir mi vida a Jesús. El problema es que si yo pienso que haber levantado la mano un día, haber recibido la oración y venir todos los domingos a la iglesia, eso es todo, entonces me estoy perdiendo el beneficio más grande del evangelio, que es la relación personal con nuestro Salvador. Y la relación personal, por supuesto, exige una transformación. Esta gente no se iba a quedar así. Esta gente no iba a continuar de esa forma. Porque aquel que tiene un encuentro con Jesús, un encuentro verdadero con Jesús, óigame, porque esto es muy importante para nosotros, aquel que verdaderamente tiene un encuentro con Jesús y quiere ser su discípulo, no solo se trata de encontrarse con Jesús, se trata de tomar las disciplinas que Jesús enseña. Aquel que tiene un verdadero encuentro con Jesús y quiere y se pone a la disposición de ser su discípulo, ese va a ser transformado. No es solo saber, es aquel que esté dispuesto a poner en práctica las nuevas disciplinas que Jesús dijo. Por eso es que Jesús enseñó, vayan pues y discipulen a las personas. ¿Qué hizo Jesús en este caso? Porque Él entiende la crítica. Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. ¿Qué le está pasando? ¿Cómo Él se puede relacionar con ellos si ellos no son como nosotros? Jesús percibe las críticas y su respuesta es la siguiente. Él, versículo 3, hablando de Jesús, entonces les contó esta parábola. Jesús no reacciona descalificando a nadie, ni siquiera a aquellos que lo están criticando o juzgando, sino Él reacciona percibiendo que hay una verdad que estas personas no han visto, que hay algo que se le está escapando, que no tienen toda la información, que no tienen toda la verdad del caso, y se dedica a enseñarlos. A veces es muy fácil juzgar cuando pensamos que hemos visto algo, pero nadie tiene toda la verdad. Nadie tiene toda la verdad. Nadie se puede parar aquí y decir, mire, yo lo vi a usted y usted, porque nadie conoce lo que está dentro del corazón de nadie. Y Jesús les va a dar la oportunidad a sus escuchas de crecer espiritualmente. ¿Y qué hace? Les cuenta 3 parábolas. Les cuenta la parábola de la oveja perdida. Después les cuenta la parábola de la moneda perdida. Y después, en tercer lugar, les cuenta la parábola del hijo perdido. Nosotros lo conocemos hoy en día como el eslabón perdido. Ah, no, ese es otro, perdón. Nosotros lo conocemos hoy en día como el hijo pródigo, pero es el hijo perdido, lo mismo. La palabra perdido es muy importante si vamos a conectar lo que hoy en la mañana vamos a ver. Entonces, me adelanto al verso 8, 15:8, Lucas 15:8.
Cuando Jesús hace esa concatenación, esa conjunción, y Él dice, o, terminando de hablar de la parábola de la oveja perdida, o supongamos, dice esta versión, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, o supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y se pierde una. Me impresiona cómo Jesús hacía estos ejemplos, porque usted sabe que la mujer en esta parábola es Dios. Pero para los judíos pensar en Dios en aspecto femenino era complicado. Lo es complicado para nosotros incluso hoy en día. Así que dice, supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y se pierde una. No enciende una lámpara, barra la casa y busca con cuidado hasta encontrarla. Bueno, quiero deducir algunos elementos de este versículo con usted. Lo primero que quiero que note es que la mujer representa a Dios, como ya lo dije. Y Dios pone un ejemplo así. Y a mí me gusta mucho porque Él tiene una forma de enseñar que desvirtúa lo que se cree en ese momento. Y aquí le voy a decir algo muy importante para la lectura de los evangelios. Mi deseo es que usted lea los evangelios. Pero si usted no entiende quiénes eran los fariseos, los esenios, los saduceos, los celotes y todos los feos, usted no va a entender lo que Jesús quería decir. Usted no va a entender las enseñanzas de Jesús. Jesús vino y en todas sus enseñanzas Él siempre corrigió alguna teología equivocada de alguno de los grupos que acabo de mencionar. Había unos también herodianos que se me fueron. Jesús en sus enseñanzas, Él vino a interpretar la Escritura correctamente para que sus seguidores pudieran tener una base sobre la cual operar en su vida. Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz y es lo que verdaderamente cambia. Pero cuando nosotros le ponemos una equivocación, una interpretación equivocada, podemos hacer la palabra, podemos perdernos el beneficio de la palabra, es lo que quiero decir. Entonces Jesús aquí plantea una situación así. Miren muchachos, ustedes no piensen en Dios como un hombre, sino ahora lo torna. Y por favor, no estoy diciendo que Dios es mujer, no estoy diciendo eso. Estoy hablando de que no tiene género, de que Dios es Dios, es mucho más allá de lo que podemos comprender. Por supuesto que se encarnó en un hombre, eso es otra cosa. Pero el ejemplo aquí es que la mujer es Dios. Y dice que se le pierde una moneda. ¿Para qué sirven las monedas? Bueno, hoy en nuestra tierra ya una moneda. Cuando yo era niño iba a la iglesia, me daban 10 centavos. Y mi papá decía, 5 es para la ofrenda. A mí no me enseñaron a diezmar. A mí me enseñaron a cincuentantear. ¿Verdad? Y entonces 5 era para la ofrenda y los otros 5 centavos, y yo no tuve problema con eso. Y los otros 5 centavos, no recuerdo el orden, 2 eran para el Tortrix y 3 centavos eran para el Yupi, o viceversa. No lo recuerdo cuál era cuál. Pero yo sabía. Y cuando él me daba esa moneda de 10 centavos, eso tenía un gran valor para mí, porque era mi ofrenda y mi cuscún. Así que una moneda de 10 centavos hoy pues vale 10 centavos, pero de hoy ya no valen los mismos 10 centavos de entonces. Eso pierde su valor. Pero en la función que Dios le está otorgando, la moneda son las personas, somos nosotros. Y aparentemente tiene tanto valor para Dios que se toma la molestia de buscarla. Ahora, quiero que note este verbo. Dice, tiene 10 monedas de plata y se pierde una. ¿Ya lo vio? ¿Ya vio el verbo?
Se lo voy a subrayar, este verbo. Supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y se pierde una. Una de mis peleas en la casa es: papá, se cayó. En su casa las cosas se caen o alguien las bota. En mi casa se caen solas, se descomponen solas, se arruinan solas, se olvidan solas. No sé si le pasa eso a usted. Me pasa en la iglesia. Pastor, me dice, mira, algún día se descompuso tal cosa, se quebró. Bueno, pues aquí tenemos uno de esos C. Y esta es una voz pasiva. Dice, se pierde. Cuando usted dice pierde, es así como ya no está a la vista. Pero lo que la Biblia dice en su idioma griego original es que la moneda se arruinó. Se arruinó. Más que se perdió, que también se perdió, se arruinó. ¿Y por qué se arruinan las monedas? Obviamente las monedas somos las personas. Las personas se arruinan porque pierden su contacto o su conexión con Dios. Las monedas estas tienen mente propia, de tal manera que ellas, que somos nosotros, pueden alejarse de su Creador. Y en ese alejamiento del Creador se echan a perder. Y Dios es tan maravilloso y tan misericordioso que las busca. Que las busca. Lo que quiero dejar en su corazón muy claro es que esto es algo que está ocurriendo todo el tiempo, incluso con nosotros que estamos sentados acá. Es muy fácil alejarnos de Dios, es muy fácil desconectarnos del Creador, es muy fácil pensar que todo lo que vivimos solamente tiene una causa física y material y que nada de lo que vivimos o muchas cosas que vivimos no tienen una relación directa con Dios. Pero Dios es el dueño del mundo, Él sigue gobernando, Él es el Rey de Reyes, Él no se ha ausentado de su creación y todo tiene que ver con un propósito para nosotros. Y a veces cuando nosotros ignoramos eso, a veces cuando nosotros sacamos a Dios de la ecuación, a veces cuando pensamos que las cosas se pierden, estamos como la moneda, caemos como la moneda, nos echamos a perder nosotros a nosotros mismos. Así que esta moneda se echó a perder. Y yo no sé usted, pero si a mí algo se me pierde, para mí es así como, dependiendo del valor que tenga, lo busco. Se me perdió un centavo, yo no voy a remover la casa porque se me perdió un centavo. Pero el caso único de esta moneda es que esta moneda se pierde adrede, es decir, no quiere estar con la mujer. Esta moneda no quiere estar con la mujer. Se le perdió a la mujer, se echó a perder la moneda. Y esta mujer la busca. Lo que quiere decir que aunque nosotros le demos la espalda a Dios, no lo busquemos, no atendamos a sus mandamientos, no deseemos estar con Él, no intimemos en su presencia, de todas maneras Dios maneja en función de nosotros, por su gran amor y por su gran gracia, un deseo de acercarse a nosotros, un deseo de conectarse, un deseo de que regresemos, un deseo de que volvamos a Él. Oí un pensamiento esta semana que me impresionó. Dice la persona que lo dijo: Dios es todopoderoso, Dios es todo misericordioso, Dios es todo amor, Dios es todo. Y luego dijo, y yo no sé, lo estoy procesando en mi mente porque primero lo sentí como una herejía. Él dijo, Dios es todo vulnerable. No, yo dije, discúlpeme, Dios no es vulnerable. Y cuando yo pienso eso, Dios es vulnerable, el hombre sigue diciendo, no dije débil, dije vulnerable. Y en psicología, por lo menos, la vulnerabilidad es un rasgo de fortaleza. En la verdadera ciencia,
ser vulnerable. Si tú eres vulnerable, por ejemplo, con tu esposo, con tu cónyuge, decirle, mira, me está pasando esto, no es que estás débil, estás fortaleciendo tu relación. Bueno, pues Dios le hacemos falta. A Dios le hacemos falta. Eso no le parece, eso no le gusta, eso no le cae bien cuando existe una desconexión con nosotros. Por supuesto, más aún cuando la desconexión es de muerte eterna, menos le parece. La gente que nunca ha recibido a Jesús en su corazón, menos le parece a Dios. Y Él está por buscarlos, por amarlos, porque de tal manera amó Dios al mundo para que envió a su Hijo unigénito. Dios está buscando, Dios sigue buscando. Y ese es el mensaje tan importante de esta, que es lo primero que hace. Dice que prende una lámpara. Pues la Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Y entonces el Dios da la Biblia, y la Biblia es el mapa de regreso a Dios. La Biblia es el camino a Dios, pero no lo hemos visto así. Lo hemos visto como un libro que es aburrido, como un libro que lo hemos agarrado como un manual para defender nuestras creencias y nuestras posturas, y lo hemos usado para atacarnos y para dividirnos y para crear problemas. Pero la intención de Dios con esta lámpara era que las personas y nosotros también encontráramos el camino a la reconexión con Dios. Eso es la Biblia, el camino a la reconexión con Dios. Cuando tú te sientas a leer la Biblia, lo que estás haciendo, aunque no lo sientas, aunque no lo percibas, aunque no sientas mariposas en la panza, aunque no sientas una gran revelación, pero lo que estás haciendo cuando te sientes o la leas parado, pero que leas la Biblia, cuando la leas, cuando la conectes con ella, te estás conectando con Dios. Estás buscando, estás encontrando el camino de vuelta a casa. El poder de la Biblia es ese, y Dios la da, pero nosotros no la vemos así. A veces me pasa a mí en mi lectura bíblica, dice, hoy tengo que leer 3 capítulos, pero yo le voy a ganar a Dios, voy a leer 6. Y entonces y estoy leyendo, lámparas a mis pies y lumbrera tu palabra a mi camino. Híjole, ¿quién tendrá una lámpara para alumbrar el miércoles de fe? Porque las lámparas son importantes. Y sigo leyendo, pero la mente ya está en la lámpara Marco Fausto tiene unas lámparas, porque él solo charás de esas. Él anda contando, Mr. Click le deberíamos decir con la linterna, ¿verdad? Y ya la mente se fue, pero la idea es devolver la mente y querer conectarnos con Dios. Así que la lámpara es la Biblia. Y luego está la moneda perdida, las personas que se han desconectado con Dios. Hay 2 desconexiones: aquellos que hemos recibido a Jesús, que sabemos que Él es el camino, pero que continuamente lo ignoramos, que no lo tomamos en cuenta. Ese grupo, lamento decir que estamos todos. No se trata de orar en la mañana, Padre, te encomiendo mi día, guárdame, cuídame, y luego ni volverlo a pensar. No, se trata de entender que Dios está en todo, que va contigo, que quiere estar contigo, que quiere conectarse. Esa es la primera desconexión. Y la segunda desconexión, que es mucho más grave, es de la gran mayoría de personas que nunca decidieron conectarse con Dios para vida eterna, que no han entendido el amor de Dios mostrado en Jesús y en un madero. ¿Sabe qué? Hoy lo decíamos en la cena del Señor. Jesús se entregó por obediencia y por amor, y Él abrió sus manos, y en el madero, cuando Él estaba siendo crucificado, bajo saber ni qué pena y qué dolor, Él estaba desangrándose, Él estaba viendo las burlas de las personas. Dicen los que saben que le costaba muchísimo respirar, porque los músculos en esa posición. El Señor estaba en una agonía completa, espiritualmente y físicamente. No podemos llegar a comprender pero Él lo estaba haciendo porque nos ama, y porque la Biblia después iba a enseñar que todo aquel que en Él cree, que Él murió por él y que resucitó, ese va a tener vida eterna. Y estando en el peor momento de su vida, con todo y las burlas y la pena por su mamá terrenal y sus discípulos que lo abandonaron, y todo el punto, que está muy triste el caso de nuestro Salvador ahí,
Por lo menos tengo compañía de haber pensado cuando vio eran dos ladrones, Dios mío, ni en la muerte tenía consuelo. Y entonces voltea al rey, voltea a Dios y dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Quién haría eso? Señor, si hubiera estado ahí, yo hice esto, pero hazme el favor, mátalos a todos estos ingratos ahora. O lo que hizo Sansón. Sansón, ya ciego al final de su vida, lo llevaron al templo y lo ponen ahí. Ahora voy a matar a todos estos, dijo, por lo que me hicieron. Pero Dios no, Dios muestra su amor por nosotros, porque aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y la gran mayoría de las personas que nos rodean nunca han tomado la decisión de seguirlo. Y le digo nos rodean porque estoy hablando del mundo completo. A lo mejor usted vive en una casa donde su familia sí es creyente, pero lo que estoy tratando de decirle es que allá afuera hay un mundo que nunca ha tomado una decisión por Cristo. Nunca. Y eso tiene que ver con nosotros. Pero bueno, sigamos leyendo. Regreso a Lucas capítulo 15, versículo 8. Pero la segunda parte dice: esta mujer no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla. Imagínese que la moneda está en algún lugar, pero las casas de ese entonces tienen piso de tierra, ¿sí o no? La casa suya, barrer aquí la casa, lo hacemos con... Si usted se pasa una escobita encima, pues si tiene comezón hasta rico se siente, ¿verdad? Pero en ese entonces usaban púas metálicas, muy similar a algo así. Y entonces la mujer estaba escarbando a ver a dónde se había ido esta moneda. Yo no sé cómo interpretar esto, pero déjeme decirle mi idea. Si Dios te está buscando y lo está haciendo con una escoba así, y tú estás medio enterrado, ese rastrillo no se va a sentir agradable. Por lo tanto, para mí ese rastrillo son las pruebas. Las pruebas. Ay, las pruebas. No quiero decir que todas, porque muchas de ellas son el resultado de nuestras malas decisiones. Pero las pruebas en este contexto es esa escoba que Dios está pasando para que nos volvamos a Él. Sí, muchas veces cuando Dios conecta, que nosotros no hemos conectado nuestro propósito, te va a barrer. Pero eso es mejor que ignorarte. Ignorarte sí sería un acto de tragedia. Dejarte ir a la deriva sería un acto de tragedia. A veces no lo entendemos, no lo conectamos. Dios nos está llamando, Dios nos está buscando, Dios ya nos dio la palabra, ya lo llamó, ya dijo, nos ha mandado, pero no lo entendemos y entonces de repente ¡ay! Una barrida. Dania decía hoy al inicio de la alabanza: ¿cuántos de ustedes saben, cantamos ese, en cada bendición que tenga, yo te alabaré, pero en medio de la tormenta aún así diré, bendito sea el nombre del Señor? Y yo le agregaría a ese canto, sí, en las pruebas, una de las preguntas que tenemos que hacer es, ¿me estás barriendo, Señor? Bueno, yo quiero conectarme contigo en todo esto porque ser barrido no ha de ser agradable. Y yo no quiero ser barrido, yo quiero ser de las monedas que están atesoradas en tu mano, porque en el hueco de tu mano hay bendición. Porque en el hueco de tu mano hay salud, hay portento. Así que yo le invitaría, entre otras cosas, a revisar si usted está atravesando alguna situación difícil. Por supuesto, sus acciones del pasado son importantes, pero le invitaría a revisar si usted está cumpliendo el propósito que Dios tenía destinado para usted. Porque si no, Dios muy amorosamente lo va a barrer. Lo va a barrer. Bueno, sigo leyendo. Versículo 9. Dice:
Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: alégrense conmigo, ya encontré a la moneda que se había perdido. El versículo 10 sigue diciendo, y ahí hace el aterrizaje de Jesús: les digo que así mismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. Nosotros pensamos que Dios se alegra cuando le cantamos, cuando le danzamos, y es bueno cantar y danzar. Pero la Biblia no lo dice, eso lo suponemos. Pensamos que Dios se alegra cuando ofrendamos, probablemente, pero la Biblia no lo dice. O yo no lo he encontrado. Si usted encuentra un versículo que diga eso, me lo comparte, por favor. Pero la Biblia sí dice que si usted quiere hacer sonreír la voz a Dios, si usted quiere alegrar a Dios, ahí está el camino. Que un pecador se arrepiente. El gozo mayor de Dios es cuando alguien se arrepiente. ¿Qué quiere decir esta palabra? Esta palabra arrepentimiento es la palabra teshuvah. Teshuvah en hebreo, arrepentimiento. En castellano la palabra es: sí, lo que hice estuvo mal, ya no lo voy a hacer. Esa es la palabra arrepentimiento en castellano. Estuvo muy mal lo que hice, discúlpame. Cuando mucho, te estafé 100 quetzales, bueno, cuando mucho mi arrepentimiento aquí está, te voy a devolver 120. Eso es arrepentimiento. Algunos lo confundirán con remordimiento, que es sentirse mal por lo que hicieron. Pero eso es otra cosa, eso no llega a arrepentimiento. El arrepentimiento demanda una acción, ¿verdad? Y en función de Dios es volvernos a Dios. Pero la palabra teshuvah es mucho, quiere decir eso, pero es mucho más amplio que eso. Teshuvah es hacer una conexión, que nosotros nos alejamos de Dios y necesitamos recorrer un trecho para volvernos a Él. Necesitamos recorrer un trecho, necesitamos entender que somos esas monedas y hacer un camino, un esfuerzo para regresar a Él. Eso quiere decir teshuvah. Quiere decir que usted debe de esforzarse por acercarse a Dios. No es solamente una oración, no es solamente cambiar lo que hice, es también acercarme para decir todos los días: ¿cómo quieres que lo haga a partir de hoy? ¿Cómo quieres que viva? Dirígeme, estoy en tus manos, Señor. Lámpara es a mis pies tus palabras. Ok, tu palabra dice que debo de hacer esto, lo voy a hacer aunque no lo sienta. Eso es volverse a Dios. Y no hay mayor alegría para Dios, que alguien se vuelva a Él. Si usted quiere alegrar a Dios verdaderamente, mi recomendación es que usted se vuelva a Él en este espíritu. No hay mayor alegría para Dios. Pero también eso quiere decir que si yo me asocio con alguien, con Dios, yo me asocio con Dios, porque yo quiero decirle que esos ángeles que están ahí no solo son los seres espirituales creados por Dios, siervos de Dios que están dispuestos a nuestro servicio según la carta de Hebreos. Esos ángeles que están allí con Dios, que eran las amigas de Dios, las amigas para buscar, ayúdame a buscar. Esos ángeles son seres espirituales, pero también son las personas que hoy están sentadas aquí. Esos ángeles también tienen una referencia muy directa a usted. Dios está convocando, y se lo regreso para que lo leamos, tal vez es más claro. A ver, ese es el 9, no, ahí no está. El 8, perdón. Perdón. No está.
No está en la narrativa de Lucas, no está. Lo voy a haber visto en la narrativa de algún otro evangelio. Pero el punto que quiero hacer y que quiero dejar es que nosotros, según Proverbios 11:31, ¿alguien puede buscar Proverbios 11:31? Porque Proverbios 11:31 dice algo que los ángeles hacen. A ver, como fuera esgrima bíblica. ¿Quién lo tiene ya? ¿Ya? 11:30, perdón. ¿Quién me hace favor de levantar su mano? ¿Quién lo quiere leer? Levante su mano. ¿Quién lo quiera leer? Pero no todos a la vez, por favor, porque eso es complicado. Allá hay una persona. ¿Me puede llevar el micrófono para allá? Vamos a darle a Vilma. 11:30, perdona Vilma. Perdona. Hasta de pie se puso Vilma. Muy bien, Vilma, te felicito. La semilla de las buenas acciones se transforma en un árbol de vida. Una persona sabia gana amigos. Ok, necesito otra versión. Allá atrás. Allá con Mónica. Espéreme. ¿Qué versión tiene? Saber. Versión solo Dios sabe. Pero léala ahí que... El fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas, Espere. El fruto del justo es... árbol de vida. ¿Cuál es su fruto? Árbol de vida, la vida, ¿verdad? Ese debe ser el fruto. Y luego dice... Y el que gana almas es sabio. El que gana almas es sabio. ¿Por qué es sabio? Porque alegra a Dios. Porque alegra a Dios. Esta mañana yo quiero dejar dos cosas bien plasmadas en su corazón. La primera, quiero invitarle a vivir volviéndose a Dios como un modus de vida. Y ahí le puse el concepto hebreo, por eso lo puse en hebreo, transliteralicé a hebreo. Teshuvah, arrepentimiento. Queridos hermanos, nos desconectamos de Dios muy fácilmente. Nos desconectamos de Dios cuando pensamos que Él no tiene una injerencia en las cosas físicas. Nos desconectamos de Dios cuando viene alguna prueba y en lugar de buscarlo tratamos de resolverla de otra manera. Nos desconectamos de Dios cuando no le damos el lugar en nuestra vida. Nos desconectamos de Dios cuando no buscamos a Dios en su palabra, cuando no le hablamos, cuando no nos desconectamos de Dios. La vida está formulada. El mundo está puesto de una manera en donde lo más normal es desconectarse de Dios. Es lo más normal. Yo quiero invitarle a usted, porque hoy más que hacer una charla de edificación, ¿sabe? Es mi propósito que todos los domingos usted se vaya siempre edificado. Ese es mi propósito, que usted se lleve algo que pueda aplicar. Pero hoy, aparte de llevarse esto, que es el primer punto, vuélvase a Dios. Vuélvase a Dios. Pero pastor, yo no soy pecador. Ajá, usted porque no se conoce bien, entonces. Vuélvase a Dios. Llamémoslo desconexión. Vuélvase a Dios. Hay tanto espacio para volvernos a Dios en la vida. ¿Cuántos de ustedes, no me levanten la mano, son enojados? Vuélvase a Dios. ¿Cuántos están tristes en este momento? No me levante la mano. Vuélvase a Dios. ¿Cuántos están desanimados? Vuélvase a Dios. A eso me refiero, de todas esas desconexiones y pecados, porque tenemos que llamarle lo que es. Tenemos que llamarle el pecado, es el quebrantamiento de los mandamientos de Dios. Y necesitamos corregirnos. Vuélvase a Dios. Pero la otra cosa, sea socio con Dios. Sea socio con Dios. El 12 de agosto vamos a tener un desayuno acá. Le vamos a dar a usted la oportunidad de traer a verdad, qué bueno que está poniendo atención. Para eso lo hice, para ver si están poniendo atención. Gracias Dania, Miriam y Noé. Están poniendo atención. El 12 de agosto no vamos a tener un desayuno aquí.
Bueno, si quiere venir a desayunar con Miriam y conmigo, es bienvenido, pero traiga sus huevitos o sus panqueques o lo que le guste. Pero el 5 de agosto, primer domingo de agosto, entonces estamos organizando para hacer una comida en donde las personas que no han recibido a Jesús o están desconectadas de Dios puedan escuchar ese mensaje. Tendremos una predicadora invitada. Y yo le animo a usted en pensar en una persona. ¿Cuánto cuesta su desayuno? Ese día, ¿cuánto le va a costar? 10 quetzales. Pero ni en su casa desayuna usted por 10 quetzales. Mucho menos me va a decir que en los del Arco, en los del Pollo, en los de Tontín, ningún restaurante por 10 pesos, olvídese. Aquí vamos a dar huevitos, platanitos, frijolitos, cebollas caramelizadas, no, eso no. Café, pan, francés. Qué bueno que desayuné bien. ¿Sabe qué desayuné ayer? Mónica se me dijo así, eso es desayunar, ¿y qué? Arroz con pollo. Bueno, pues no, huevitos y frijol ese día. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante no es que usted venga a tener comunión, que es importante. Lo más importante es que cualquier invitado que usted traiga, ¿sabe cuánto va a pagar? 0, pero se va a dar una bendición. Eso es lo más importante y yo quiero desafiarlo a ser socios con Dios.